Gloria al Señor. Y bueno, yo me quedé, como les dije ayer y el martes también lo dije, que me quedé con la saga en el ojo con el tema del Día de la Madre, que fue la semana pasada, ¿no? Porque teníamos visita, entonces no me dejaron predicar. Y entonces me quedé con ese pensamiento y más que nada con esa carga, ¿cierto?, de poder compartir algo sobre ese tema, en virtud de que estamos hablando justamente sobre que nosotros tenemos que tener una identidad definida y empezamos pensando en este pensamiento desde Moisés, porque Moisés fue un hombre que al llegar a la madurez, dicen hebreos, al llegar a la madurez, él se resistió, él se opuso, él renunció a privilegios, él no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón. Entonces vimos cómo él se afirmó en su identidad, en su ADN original, porque su madre había hecho un trabajo especial. En poco tiempo su madre implantó dentro de su corazón esta identidad que no pudo ser transformada, que no pudo ser modificada por una cultura, por un imperio. Él estaba en medio de un imperio y era parte del imperio. Había sido introducido en la propia casa del emperador. Pero aún estando allá adentro, el ADN, lo que él era, no pudo dejar de manifestarse. Y este es el llamado de Dios para nosotros en el día del martes y ayer y hoy, que queremos hacer a través de la palabra, un llamado a que nosotros reflejemos la vida de Cristo y no solamente la reflejemos como padres, como abuelos, sino que nosotros forjemos eso en el corazón de nuestros niños, hacer que ellos sepan quiénes son, para que la Escritura que dice que aunque fuere viejo, no se apartará. El llegar a una edad adulta, el llegar a la vejez y no apartarse del camino, depende de los padres y depende de los abuelos. Por eso nos referimos a la Escritura de Timoteo, cuando el apóstol le recuerda de su firmeza que está basada en la enseñanza de su abuela Loida y de su madre Eunice. La abuela, una abuela que no solamente malcría a un nieto, una abuela que no solamente envicia a un nieto, una abuela que no solamente hace de su nieto un egocéntrico que quiere hacer todo lo que quiere y que consigue todo lo que quiere conseguir. No, una abuela de Dios. Una abuela de Dios, una sierva de Dios que imprime en el corazón de sus hijos y de sus nietos la verdad de la palabra del Señor que no puede ser quebrantada. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Estamos en un mundo muy disperso, dicen que esta sociedad es una sociedad líquida. Una sociedad donde todo está bien, todo se quiere hacer pensar de que todo está bien. Todo está bien y que todo vale. Sobre gusto no hay nada escrito. Y cada uno que haga lo que quiera, que nadie moleste al otro. Pero la palabra del Señor a nosotros nos confronta, nos llama la atención. Gloria al nombre del Señor. Por eso ayer compartíamos la palabra del Señor y la palabra nos confrontaba, pero hoy dijimos que vamos a ir a Daniel, al libro de Daniel, para pensar un poquito sobre este Daniel que también estuvo inmerso en una sociedad corrupta, una sociedad idólatra, en una cultura muy fuerte, en un imperio, ¿cierto? Él fue introducido ahí. Y ayer veíamos en la palabra del Señor que el Señor nos decía en su palabra, y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Hay un envío del Señor, hay una proyección de Dios para nuestras vidas, hay un propósito de Dios,
hay un único propósito. No hay dos propósitos. No hay muchos sueños, como hoy se predica por ahí, que tenemos que soñar y querer y alcanzar así muchas cosas. En Dios encontramos un solo propósito, que su reino se establezca, que su gloria sea vista en nosotros. El propósito eterno de Dios, de tener un pueblo de reyes y sacerdotes, embajadores de este reino sempiterno, este reino poderoso, aleluya, que está comandado por el que ha vencido, el que está sentado en el trono, que reina y gobierna con poder. Aleluya, la pastora Gladys nos leyó esa escritura. Él reina con poder. Él está vestido de majestad. Dice la Escritura que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Que por Él fueron creadas todas las cosas. Tenemos que volver a estas verdades fundamentales. A estas verdades que nos parecen obvias. Tenemos que volver. Ayer nos preguntábamos si estamos nosotros sentándonos con nuestros hijos para enseñarles estas verdades. Y decirles otra vez, Dios es el creador. Tú eres una creación de Dios. No eres un descendiente del mono. No eres una partícula en el universo. No eres un resultado de un accidente cósmico, del Big Bang, de una gran explosión. En todo caso, eres el resultado de la gran explosión del poder de Dios que te dio vida. Nosotros tenemos que infundir en nuestros hijos estas verdades fundamentales. Gloria al Señor. Y dice la Escritura, capítulo 1 de Daniel, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y los criase 3 años. Que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dice el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Gloria al Señor. Esta escritura que sin duda la conocemos y que hemos enseñado en la escuela dominical, tenemos que
sacarla otra vez para considerar a este Daniel, a este siervo del Señor, que aunque no se habla de él como alguien sirviendo en el templo, en un entorno de religiosidad, pero lo vemos a él siendo traído por propósito de Dios. Daniel era un joven que tenía la vida resuelta. Él había estudiado, se había preparado para la vida. Era entendido, porque dice que el rey mandó a buscar jóvenes que estuviesen preparados en ciencia, en conocimiento, en letras. Eran personas de alto nivel intelectual, de alto rendimiento intelectual. Este Daniel era una persona que podía pensar que su vida estaba ya en un vuelo, ¿cierto?, ya seguro, con un futuro asegurado. Pero en ese estado de seguridad, en ese estado de realización, de alguien que ha alcanzado un propósito en la vida, irrumpe en la vida de Daniel el propósito de Dios. El único propósito de Dios. El Dios que hace que lo que no tiene explicación tenga explicación. Que hace que lo incoherente o lo que nos golpea a la razón venga a ser razonable. Y que podamos entender que lo que hace Dios nunca lo hace sin propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Obedece a un diseño de Dios. No es una fatalidad. No es el poder del enemigo que ha podido irrumpir en nuestras vidas, sino es el propósito de Dios que se ha manifestado, como en la vida de Daniel. Dice que el Señor, versículo 2, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El Señor entregó en las manos de Nabucodonosor. El Señor entregó en las manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá. No fue el diablo, no fue una fatalidad del destino, no fue un error de planes, fue el propósito en el diseño perfecto de Dios que hizo que Daniel, dentro de este grupo de personas y bajo el reinado de Joacim, sea entregado en las manos del enemigo. Eso no tiene sentido en el raciocinio normal, no tiene lógica, pero nosotros sabemos que servimos a un Dios que rompe con la lógica, que rompe con todos los esquemas que son coherentes y que obedecen a la sabiduría humana. Esta es sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios que envía a los suyos como ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de lobos. Y ayer decíamos que nosotros somos enviados de Dios. Usted es un enviado de Dios en donde quiera que usted trabaje, en donde quiera que usted se mueva durante la semana, entre sus parientes, entre sus amigos, entre sus compañeros de estudio. Usted es un enviado de Dios. Usted ha sido enviado por Dios con un propósito, con un plan, aleluya, para traer vida, para traer luz, para traer salvación en ese entorno. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fue la mano de Dios, fue el propósito de Dios que permitió que Nabucodonosor tomara a este pueblo y tomara no solamente a las personas, pero dice que también tomó los utensilios de la casa del Señor, lo sagrado, lo que era tan apreciado, pero que ellos habían desvalorizado, que ellos no habían valorado. Eso mismo Dios permitió que sea llevado por este rey lejos a la ciudad, a Babilonia, a la ciudad de Babilonia, la ciudad del pecado, la ciudad de la maldad, la contracultura del reino de los cielos. Jerusalén es la ciudad santa.
Y Babilonia es la ciudad de la corrupción, del pecado, donde todo se degrada, donde lo bueno es malo y donde lo malo es bueno, donde no hay valores, donde no hay cosas santas, donde todo se corrompe. Eso es Babilonia. Y nosotros hemos sido plantados en medio de una sociedad que necesita que Dios transforme, que Dios cambie, que Dios mude los corazones. Dice amén. Amén, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Tiene sentido entonces, cuando nosotros empezamos a entender el propósito de Dios, todo empieza a tener sentido. Aún las cosas malas que nos pueden ocurrir, aún las cosas que no podemos explicar, que nos parecían pérdida, que nos parecían un retroceso, y uno dice, pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo me puede ocurrir esto? Bueno, cuando Dios arma el rompecabezas y empezamos a ver cómo Dios empieza a desarrollar sus planes, entonces todo tiene sentido. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Esto nos recuerda a lo que ya hemos dicho con respecto a las parteras, Cifra y Fúa, que tuvieron que ellas decidir en un momento determinado, crítico de sus vidas, bajo un imperio poderoso, bajo el hombre más poderoso de la tierra, que era Faraón. Ellas tuvieron que decidir hacer lo que tenían que hacer, cumplir el propósito que les había sido encomendado, el propósito y la tarea que ellas tenían como encomienda era hacer nacer, era hacer que la vida venga. Ese era el trabajo de Cifra y de Fúa. Ellas vinieron entonces a cumplir el propósito y se enfrentaron al más poderoso hombre de la tierra en su edicto de que no debían hacer nacer a estos varones. Ellas se enfrentaron a esa oposición y realizaron la tarea que se les había encomendado. Hermanos, nosotros estamos en un tiempo difícil donde vamos a ser confrontados con nuestra responsabilidad y va a ser puesta en la balanza nuestros intereses, nuestro confort, nuestra seguridad física incluso, que se va a anteponer a los propósitos de este mundo, ¿cierto? Este mundo que quiere avasallarnos con sus ideologías, con sus pensamientos diabólicos que quieren invadir nuestras mentes. Nosotros hemos sido llamados por Dios para hacer una influencia en un mundo que se corrompe. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Escritura que entonces estos tesoros de la casa de Dios fueron colocados en la casa del Dios pagano, en la casa de un Dios que no tenía nada que hacer delante del Dios Todopoderoso. Pero Dios a veces permite cosas inexplicables para cumplir su propósito. Dios quería introducir a Daniel, Dios quería introducir a este grupo de jóvenes que iban a hacer la diferencia en medio de esta sociedad. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Escritura, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, este grupo de jóvenes vinieron con todo ese caudal de instrucción que tenían. Habían sido formados en la enseñanza de su pueblo de Judá. Ellos habían sido formados en su interior, había un depósito de la verdad de la palabra de Dios.
del único Dios verdadero. Ellos conocían al único Dios verdadero, conocían la ley de Dios. Ellos habían incorporado dentro de ellos todo ese caudal, no solo de información, pero sino de la vida de Dios. Y ellos eran fieles a esa enseñanza que habían recibido. Pero dice esta escritura que ellos fueron traídos al palacio, traídos a este imperio para ser instruidos en la cultura de este imperio. Lo que ellos eran iba a ser puesto a prueba, iba a pasar por la prueba de fuego, iban a pasar por esta prueba dura donde sus convicciones, donde lo que ellos habían incorporado en enseñanza en sus corazones iba a sufrir este embate del infierno, este embate de la idolatría, este embate del ocultismo. Ellos tenían que aprender la cultura de Babilonia. La cultura de Babilonia era inevitable porque habían sido traídos como esclavos, habían sido traídos como prisioneros. Ellos no tenían opción de escoger qué aprender y qué no aprender. Pero aún siendo así, ellos fueron guardados en su mente y en su corazón, porque el depósito que ellos tenían era un depósito de verdad, y ellos habían incorporado la ley de Dios en sus corazones. Entonces, en lugar de ellos ser transformados y ser modificados en su naturaleza, en su identidad, ellos mantuvieron firme lo que ellos eran. Gloria al nombre del Señor. Y ayer ya dijimos que a ellos les pasó muy similar a lo que le pasó a José en su tiempo, a Moisés en su tiempo. Ellos tuvieron que recibir enseñanzas, no solamente en lo cultural, en lo que refiere a cultura general de un pueblo, de un país, de una nación, sino que lo de ellos iba mucho más profundo, porque estas culturas, justamente estos caldeos, diríamos así, era un grupo de personas que se ocupaban de la astrología, que se ocupaban de interpretar las entrañas, las vísceras, abrir animales, ¿cierto? Abrir cuerpos para interpretar el futuro, para leer el futuro. O sea, ellos iban a ser introducidos en toda una oscuridad, en toda una tiniebla de enseñanza. Por eso era imprescindible que estos jóvenes estén firmes, que tengan una estructura firme, que sus cimientos estén firmes, inamovibles. Y esto es lo que queremos traer a lo práctico de nuestro tiempo. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad. Y qué interesante el término que usa la Escritura, porque aunque estas personas ya eran ya jóvenes, crecidos, dice que el rey los trajo y los entregó a este jefe para que los criase, dice, por 3 años. Para que los criase por 3 años. La crianza se hace de vital importancia. Mire si este hombre intentó con esta imposición de crianza modificar el pensamiento, modificar la identidad de estos jóvenes. Esto es lo mismo que hoy el mundo quiere hacer con nuestros hijos, con nuestros niños. Esto es lo que hoy la sociedad, los gobiernos quieren hacer con nuestros hijos. Por eso es importante que nosotros aprovechemos el tiempo que nos ha sido entregado para que nosotros aprovechemos en enseñar a nuestros hijos, en formarlos, en instruirlos, en no perder tiempo, aprovechar el tiempo. Dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Nosotros no podemos darnos el lujo de desaprovechar el tiempo y no dedicarnos a criar a nuestros hijos. Y criar a los hijos no es solamente darles comida, no es solamente darles las cosas que les gustan, juguetes o lo que sea, o ropa. Es mucho más que eso. Es infundir en ellos, en sus mentes, en sus corazones, las virtudes del Evangelio, que pueden hacerles aptos para la vida. Aleluya. Que pueden proyectarlos en el propósito de Dios.
Gloria al nombre del Señor. En Romanos podemos encontrar esa escritura también muy conocida. Muy conocida. Gloria al Señor. Dice en Romanos capítulo 12, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aleluya. La única forma de ser transformados es a través de incorporar el conocimiento de Dios, la palabra de Dios incorporada en nuestra mente, que luego baja a nuestro corazón y es impresa y comenzamos a vivirla. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tenemos que poner más atención a las cosas que hemos visto y oído y poner el énfasis en estas verdades, no conformarnos, no amoldarnos, no dejarnos llevar, resistir, oponernos, como lo hizo Daniel. Daniel se propuso, Daniel se determinó, él no permitió que el avance de esta cultura invada todo su ser. Hubo un cierto avance de este imperio sobre la vida de Daniel y de sus amigos y de toda la nación. Pero hubo un punto en el que él dijo, no, hasta aquí llegamos. Esto no. Yo no como cualquier cosa. Yo no incorporo dentro de mí cualquier cosa. Yo me resisto a comer esto. Y el secreto no era ni es el comer legumbres, porque no es que está dando una dieta para ser saludables, sino que está mostrando un símbolo de algo que él resistió, que él rechazó, porque esa comida representaba algo, esa comida tenía una procedencia, y por tener esa procedencia de la idolatría es que él se resistía con sus compañeros a guardarse en santidad, en pureza, limpios para el Señor. Participar de esa comida era participar de la idolatría, era aceptar la idolatría, aceptar que había más que el único Dios verdadero. Entonces, cuando Daniel se planta y no deja que esta comida entre en su cuerpo, él ha hecho una decisión firme. Gloria al nombre del Señor. Vuelvo a Daniel. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Gloria al nombre del Señor. Estaba buscando información sobre los nombres de estos muchachos. El nombre de Daniel, que quiere decir Dios ha juzgado o Dios me juzga. Ananías, que es Jehová ha sido misericordioso. Misael es quién es lo que Dios es. Y Azarías, Jehová ha ayudado. Estos eran los nombres de estos jóvenes que hablaban del único Dios verdadero. Todos eran nombres relacionados con Dios. El final de cada nombre, en Enías
o en él hablan de Dios, o sea, el nombre de Dios estaba incorporado en la identidad de ellos. Sus nombres estaban relacionados con el Dios al cual ellos adoraban. El nombre, la identidad. Y este imperio se tomó, digamos, la libertad de cambiar esos nombres. Que esto es muy significativo, hermanos, porque ahora estas personas que tenían estos nombres, que hablaban de Dios, que Jehová ha sido misericordioso, que Dios ha juzgado, que quién es lo que Dios es, que Jehová ha ayudado, se les cambia el nombre por nombres que se relacionan con deidades falsas. Belsasar, Bel proteja su vida. Bel proteja su vida. Sadrach, soy muy temeroso. Mesac, soy de poca estima. Abednego, siervo de Nebo. Todos estos nombres eran rebajar la identidad de estos jóvenes, eran hacer que ellos de alguna manera se identifiquen y honren de alguna manera a estos dioses falsos para borrar la identidad que ellos tenían, y para mostrar el dominio que tenía este imperio, que podía tomarse la atribución de cambiar la identidad de estos jóvenes. Y ciertamente lo tenían, porque Dios lo había permitido. Dios había permitido que este imperio se imponga sobre ellos y tenga esta facultad de tocar esta parte tan esencial del ser humano, que es el nombre de cada persona, que identifica a la persona. Gloria al nombre del Señor. Pero ni con todo esto fue afectada la naturaleza de estos jóvenes. Estos jóvenes mantuvieron su identidad. Y aunque el enemigo pudo tocar, ¿cierto? Como a Job, pudo tocar su cuerpo, pudo tocar sus cosas materiales, sus propiedades, pudo tocar a sus hijos, a sus parientes, a toda su familia. Pudo tocar un montón de cosas, pero no pudo tocar la esencia de la fe que había dentro de ese hombre. Aleluya. En lo más profundo de su ser había algo que no se podía cambiar, que no se podía transformar, que no se podía tocar. Era la identidad de Job. Job siguió siendo un conocedor de Dios. Por eso él dice, de oídas te había oído. Yo he caminado por los bordes de tus caminos, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. Hermano, cuando Dios permite la adversidad, cuando Dios permite que cosas inexplicables ocurran, en el final del camino vamos a ver que todo tenía un propósito. Dice la Escritura que Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. No atribuyó despropósito alguno a Dios. Oh, gloria al Señor. Entonces, estamos en un mundo donde nosotros tenemos que ser manifestados. Dice la Escritura que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros podemos aislarnos en la antigüedad. En la antigüedad había quienes creían que para ser más santo había que enclaustrarse. De ahí nacen, ¿cierto?, las diferentes líneas de órdenes monásticas, donde personas se enclaustraban, algunos hasta incluso se ponían arriba de una gran columna en un solitario, sin nadie, sin nada con quien hablar, solo para buscar la comunión con Dios, pensando que en ese aislamiento iban a conseguir esa perfección, esa comunión, ese nivel espiritual superior. Y nosotros hoy como iglesia podríamos ser engañados de pensar que bueno, con venir al culto y mantener nuestra fe ahí un poco oculta y que nosotros en lo secreto seamos fieles a Dios y bueno, y que de alguna manera cumplamos con todo lo que hay que cumplir, que esto ya es suficiente. Pero que el Señor nos ayude, porque el Señor nos ha enviado con un propósito, como Daniel fue enviado a Babilonia
para irrumpir en esa sociedad, en ese imperio corrupto, para irrumpir y mostrar que hay un solo Dios, un único Dios verdadero. Aleluya. Como le dijo el rey, Daniel, el rey al cual tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones, de la boca de los leones. Dice Daniel, sí, acá estamos con los leones, estamos felices de la vida. Hemos pasado una noche fantástica, hemos roncado como leones. Cualquiera podría decir que Daniel era un aburrido, un rutinario, siempre lo mismo, todos los días lo mismo, orando 3 veces por día. Pero Daniel, hay que renovarse, hay que hacer alguna cosa nueva. Pero esta estructura de vida, esta determinación en vivir en disciplina para Dios, hizo que Daniel sea incomible aún para los leones. ¿Qué le parece? Ni los leones pudieron con Daniel. Que el Señor nos ayude a nosotros, porque nosotros también estamos siendo como echados en medio de leones, como leímos ayer, como ovejas en medio de lobos. Entonces se requiere que nuestra identidad esté firme y que estemos determinados en ser fieles al Señor. Aleluya. No podemos mimetizarnos con el mundo, no podemos parecernos a ellos. ¿Cómo podremos llamarlos a una conversión? ¿Cómo podremos llamarlos a un cambio de vida cuando nosotros nos hemos mimetizado tanto con ellos, que somos tan parecidos a ellos? ¿A qué cambio le vamos a llamar nosotros si nosotros estamos parecidos al mundo? Por eso hay un llamado de Dios en este día, para que nosotros marquemos la diferencia y en nuestra identificación con el Señor podamos manifestar la vida del Señor. Aleluya. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude y ayude especialmente, como dijimos en estos días, a las madres que están criando y que tienen el mismo tiempo que tenía estos preparadores de estos caldeos. 3 años tenían. Mire qué similitud en el tiempo que tienen las madres para criar a sus hijos, para bien criarlos o para mal criarlos. Y ya no estamos haciendo énfasis en esta ocasión, en otra ocasión hemos hecho énfasis en la crianza y en un montón de reglas de conducta y demás, que nosotros tenemos que ser firmes con nuestros hijos. Pero en lo que estamos haciendo énfasis en estos días, hermanos, es en la responsabilidad que se nos ha sido asignada a los padres, a los hombres y a las madres, a las mujeres, que enseñen a sus hijos la palabra del Señor, la verdad del Evangelio. Ese es el énfasis que queremos hacer, aparte de que usted le enseña que se porte bien, que sea educado, que respete a los mayores, que coma toda la comida. Eso ya son temas que ya los hemos tratado por muchas veces, que me imagino que usted ya los ha puesto por obra. Y por ejemplo, que su casa no es un restaurante donde cada uno pide un menú diferente. No, me imagino que ya eso ya está superado. O sea, usted está cocinando una olla para todos y el que no quiere comer, come, y el que quiere comer también come. O sea, comemos todos. Eso ya está claro, ¿no? Está claro. Pero estamos haciendo un énfasis, más que en los comportamientos éticos, estamos haciendo un énfasis en la importancia de la palabra incorporada en ese hijo. Le preguntábamos ayer, y tengo que volver a preguntar hoy, porque por ahí algunos no estaban ayer y no estaban el martes, y algunos que estaban el martes y estaban ayer lo escucharán por tercera vez, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuántas veces por día te sientas con tu hijo y le muestras la verdad del Evangelio y le enseñas el Evangelio? Y le enseñas que el Señor es el único Dios verdadero. Y le enseñas que Dios es el creador, que Él la creó, que Él lo creó. Y que lo creó y la creó para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Daniel fue criado. Y cuando él fue introducido en Babilonia, fue una bomba. Una bomba. No importan las circunstancias en que él fue introducido. Aparentemente parece que fue introducido como un don nadie,
pero entró en Babilonia y todo cambió. Ese imperio tambaleó por la presencia de un hombre consagrado al Señor, que había sido formado en el hogar. Ayer ya lo dijimos, tengo que volver a decirlo. Nosotros estamos formando, criando hijos que van a cumplir el propósito de Dios y van a ser traídos como Timoteo. Timoteo fue traído y por imposición de manos se le impartió un don, se le impartió un ministerio. Pero el énfasis que yo hacía ayer es que esa impartición de un ministerio a Timoteo no fue otra cosa que la confirmación del trabajo que ya habían realizado su abuela Loida y su madre Eunice. Ellos hicieron un trabajo tan bien hecho que un día de esos la iglesia tuvo que reconocer que Timoteo era un siervo de Dios. Así, naturalmente, no fue un instituto teológico, no fue un seminario, no se preparó en un discipulado, él estuvo en su casa y de un día para otro, en ese ser formado, llegó a un punto donde la iglesia tuvo que reconocer el trabajo de la abuela Loida y de su madre Eunice. Mire cuánta responsabilidad tienen las madres y tenemos todos en general. Que el Señor nos ayude. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos terminando. Dice, y Daniel. Se ve que Daniel comandaba el equipo. Daniel era el que tomaba la decisión, era el manager. Era el que decía, muchachos, vamos a hacer así. Siempre tiene que haber alguien que diga, vamos a hacer la diferencia. La otra pregunta que hacía, y la tengo que volver a hacer, porque algunos no estaban, es, ¿a cuántas reuniones de padres y apoderados asistes en la escuela donde estudia tu hijo? ¿A cuántas reuniones? De tal manera que tengas voz y voto a la hora de oponerte a algo. Porque si nunca te vieron la cara, ¿cómo van a aceptar tu opinión? Pero señor, usted no lo conocemos, ¿quién es usted? ¿Qué hace acá? No, porque mi hijo no puede ser. Bueno, pero usted hubiera venido antes, hubiera participado del debate y entonces hoy ya estaríamos hablando de otra cosa. Entonces hay una gran responsabilidad que tenemos los padres de participar en los ámbitos que es posible participar. No estoy hablando de hacer piquete, ni de quemar goma, ni de cortar la ruta. Estoy hablando de ser influyentes en aquellas cosas que podemos ser influyentes, que son del diario vivir. O sea, papá que trabaja, que tiene responsabilidades, alguna vez puede participar de una reunión de padres. ¿Sí o no? Claro. No puede ser que la vieja siempre sea la que va para allá. Porque a veces ni la vieja ni el viejo. Pero es lo práctico que nos deja entonces ser personas de opinión, personas de influencia. Gloria al nombre del Señor. Dice que Daniel propuso en su corazón. Hay un problema con algunos que se quedan en la propuesta en el corazón. Todo lo llevan adentro. Dice, yo alabo al Señor en el Espíritu, dice. Yo le sirvo al Señor. Dice, usted no me ve, dice, pero yo sirvo a mi manera, dice. ¿Vio? Entonces todo lo han internalizado y son agentes secretos del reino. Tienen todo un caudal de cosas, pero todo es adentro. Nada se ve a la vista. Dice que Daniel propuso en su corazón, pero esa propuesta en el corazón él la exteriorizó, la manifestó. Y él se plantó. Él dijo, me trajeron a Babilonia, me introdujeron en este sistema corrupto, me cambiaron el nombre, pero yo no como lo que no tengo que comer. Dijo, hasta aquí llegó. Le marcó la cancha al enemigo. Le marcó la cancha y dijo, yo esto no lo hago. Esto compromete mi fe.
Esto me puede contaminar. Todo lo demás es externo. Que me llamen Pepe, que me llamen Juan, lo que sea. No importa. Pero que me hagan introducir adentro de mí una comida que ha sido consagrada a los ídolos y que hagan a través de eso que yo me identifique con la idolatría, no. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y mire que la comida no era cualquier comida, no era el guiso que usted hace. No era el sancocho ese de que hace todos los días. No. Eran banquetes. Todos los días era un banquete. Y yo estaba pensando que acá el feliz de esta historia fue el jefe de los eunucos, porque se morfaba todo eso. Porque si le cambió la dieta, alguien se tenía que comer los manjares, ¿no? Entonces estaba de postres y de grandes comidas todos los días, porque gracias a los muchachos que habían determinado. Así que fue una bendición para ellos y fue una bendición para el eunuco y sus amigos. Todos los días había comilona para allá. Bien, eso de paso. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Bueno, aunque le puso en gracia, no fue tan fácil. Tuvo que ir a un segundo empleado ahí. En el versículo 11 lo dice que entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces no pudo convencerlo al eunuco principal y fue con el que seguía, hasta que consiguió lo que él quería, consiguió que se le atendiese al pedido y consiguió establecer esta dieta que no tenía que ver con una dieta para bajar de peso, ni para bajar los triglicéridos, ni qué sé yo, no era eso, era establecer lo que él era, establecer lo que él creía, establecer que él no iba a ser doblegado por el imperio babilonio. Oh, gloria al Señor. Y entonces implementaron esta dieta, y usted la sabe, pero lo leemos aquí, versículo 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así que Melzar se llevaba la porción de la comida y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y agrega más adelante, que no lo leímos recién, dice que el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Versículo 19, así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. Esto lo hemos escuchado 1000 veces. Pero cada vez que lo leemos nos anima a saber que aquellos que se proponen no contaminarse, aquellos que determinan una cosa y se han propuesto aquello, como dice el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Cuando hay una persona que se propone buscar a Dios, amar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, ser fiel en todo a Dios, Dios honra a los que le honran.
Dios honra a los que le honran. Y dice la Escritura aquí que el rey los halló 10 veces mejores. 10 veces mejor. ¿Qué le parece? Mire lo que hace la determinación, lo que hace la consagración, lo que hace el determinarnos en ser fieles al Señor. Gloria al nombre del Señor. Y esto, como decíamos, no tenía que ver con algo externo, porque más adelante encontramos en el mismo libro de Daniel que Daniel se abstuvo de comida, dice, de alimentos y de carnes por un cierto tiempo. O sea, no es que él no comía carne, no es que él no comía otro tipo de comidas, pero la situación ameritaba que él muestre determinación en sus convicciones. Que el Señor en este tiempo nos ayude a nosotros a seguir este ejemplo. Y me gustó lo que dice en el capítulo 2, ya para finalizar y orar al Señor, en las palabras de Daniel, al revelarle el sueño a Nabucodonosor. Él hace un énfasis muy fuerte, en el Dios al cual él sirve. Él lo describe de esta manera. Dice versículo 20 del capítulo 2, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y como con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues tú nos has dado a conocer el asunto del rey. Aleluya. Este era el Dios que Daniel conocía. Este era el Dios al que Daniel servía. Porque este Dios es que él se determinó a no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Escogió ser fiel al único Dios verdadero, el Dios bendito, el Dios de los siglos, el Dios del poder y la sabiduría, el que muda los tiempos y las edades. Dice que quita reyes y pone reyes. O sea, él no atribuye a Dios despropósito al poner a este Nabucodonosor sobre ellos. Él dice: Dios es el que pone reyes y el que quita los reyes. Y si Nabucodonosor ha sido puesto como rey, Dios lo ha puesto, y yo me someto al propósito de Dios, a los designios de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué diferencia con nosotros, hermanos? Que inmediatamente que nos encontramos en dificultades, en apreturas, en persecución, en angustias, enseguida empezamos a altercar con Dios, empezamos a hacernos preguntas, empezamos a buscar razones y empezamos a buscar explicaciones. ¿Por qué Dios permite que yo pase por esta circunstancia? Pero bendito sea el nombre del Señor, que Daniel nos explica que Dios tiene el poder, que Dios tiene la soberanía, que Dios está sobre todo, que todo lo gobierna, que nada se escapa a su control, nada, ni siquiera un gobierno corrupto, nada escapa al control de Dios. Dios tiene todo, absolutamente todo bajo control. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. En las apariencias parece que Babilonia ha invadido Jerusalén y ha llevado sus cautivos. Pero por detrás, si vemos el plan de Dios, es Dios que ha introducido a Jerusalén, a Judá, y lo ha tomado y lo ha introducido en Babilonia, para que Babilonia conozca el poder del único Dios verdadero. Aleluya.
Que el Señor nos abra los ojos para ver el desarrollo del propósito de Dios, aún en las cosas más inexplicables. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Hermano, Babilonia no tiene poder sobre tu vida. Babilonia no tiene poder de cambiarte tu identidad. Por más que vengan los ataques, el enemigo se puede levantar con todas sus astucias, con todas sus malignidades, con todo su poder, pero no puede porque hay un propósito sobre tu vida. Hay un propósito sobre tu vida. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Aleluya, aleluya. Dale gloria al Señor. Recibe esta palabra en tu corazón. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dilo, Dios cumplirá su propósito en mí. Otra vez, Dios cumplirá su propósito en mí. Aleluya, aleluya. Así como en cada nombre de estos jóvenes había una partícula de Dios en la composición del nombre. Así está Dios presente en tu vida. Así está Dios presente en tu vida. Eres un hijo de Dios. Eres linaje escogido. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del Evangelio. Para anunciar las virtudes del Evangelio. Él te ha puesto como luz, como sal de la tierra para afectar el entorno en el cual estás. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, para siempre.